Hay una frase que se me quedó muy marcada y es que nosotros estamos más cerca de la tumba que de la cuna. Quiere decir que si ya estamos avanzados en edad, no es que estamos retrocediendo, ¿no? Hay gente que de repente se nos acerca y dice, ay, ustedes están más jóvenes. No, no estamos más jóvenes. No estamos más jóvenes. Tenemos la edad que tenemos. Lo que tenemos hoy en día es más que convicción, más disciplina, más firmeza, más fuerza. Incluso hoy compartía con ustedes acerca de Caleb. ¿Recuerdan a Caleb? Que a los 85 años él no pidió que le dieran un pedacito de terreno para él terminar de morir, sino al contrario pidió, fue un monte alto y no cualquier monte, pidió un monte que estaba habitado por gigantes. Y él, ir al monte ese no era ir allá y posicionarse y decir, yo soy el hijo de Dios y me quedo acá, no, era ir y echar los gigantes. Él tenía esa postura, pero dice que la misma fuerza, qué tremendo, que tenía cuando el Señor me prometió, es la misma fuerza que tengo hoy en día. Por eso es que cuando nosotros leemos la vida y los hechos pues de Caleb o las crónicas de Caleb, leemos que ese fue el muchacho que fue enviado junto con 11 más, él y Josué, que fueron los únicos dos que entraron a la tierra prometida, que asumieron una posición de firmeza. ¿Cuál fue la posición de ellos? Si Dios dijo que esto era nuestro, esto es nuestro. Sí, se ven muchísimos, son muchísimos, pero nosotros nos los vamos a comer como pan, ellos dijeron, pero fue Caleb que tomó esa postura. Ahora, ¿quién reparte las tierras? Es Josué, pero Caleb es el que toma una posición de ¿qué? De que el poder que reposaba dentro de él estaba intacto. ¿Sabe lo que es que pasaran 45 años y el hombre tenía la misma fuerza? ¿Cuánta gente de 60 años usted le escucha decir, ya no tengo chance de nada, ya ahorita a mí no me dan pero ni crédito, ahorita ya la gente nos ve a nosotros, no es como te ve la gente, es como tú te ves. Ahora, ¿cómo te ves cómo? Por la palabra, por supuesto, no por cómo nos creemos, cómo nos vemos nosotros por la palabra, que es que la que alumbra verdaderamente nuestro entendimiento, la que nos da la sabiduría para nosotros saber dónde es que nosotros realmente vamos a ser funcionales, dónde es que nosotros vamos a poder operar en la dimensión del espíritu y poder traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Y dónde debemos nosotros comenzar? Diga, en mi casa. Es allí donde debemos comenzar. ¿Por qué? Escuchaba hace un momento también antes de venirme y se los compartí. Estoy siendo una mujer de Dios que de verdad desde que la empecé a escuchar cautivó mucho mi corazón, porque es una mujer que tiene una revelación impactante en cuanto a lo que significa la mente del hombre. Es lo que Dios ha ministrado en mi corazón desde que yo creí en él. Dice que Jesús no le dijo a los discípulos después que ellos, ya él no iba a estar más con ellos, que se fueran al monte siempre a orar en el olivo. No, al contrario, el modelo de la oración es en su habitación, cierren la puerta y oren allí. ¿Por qué? Porque es la intimidad, incluso es el hogar, es la residencia donde tú realmente estás, es allí donde nosotros funcionamos. Es allí donde está el verdadero esfuerzo. Porque, ¿qué pasa con nosotros? Ser cristiano bueno en el templo, eso es sencillo. ¿Dónde es que se muestra verdaderamente el cristianismo nuestro? En la calle, en nuestro hogar, en nuestro entorno, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, en nuestras escuelas, en los liceos. Es allí donde se muestra verdaderamente a Cristo. Por eso es que cada vez que nosotros nos reunimos, tenemos que estar conscientes que nos reunimos ¿para qué? Para glorificar al Señor juntos, pero también nos reunimos ¿para qué? Para ir creciendo cada día más ¿en qué? En la fe, que es en Cristo Jesús. Entonces, la oración que nosotros hacemos, no la hacemos en los montes, la hacemos ¿dónde? En el entorno donde nosotros vivimos realmente. Incluso por eso es que dice que orad sin cesar. ¿Dónde oras? ¿Cuánto tiempo oramos? Mire, yo estaba siendo arreglada mis cabellos por Osman y de repente solté un nombre y dije, wow, estoy pendiente de este muchacho. Y él me dice, mamá, hace 15 minutos exactamente me llegó a mi corazón ese muchacho y comencé a orar por él. Y algo que venía en mi espíritu era que orara por él cubriéndole y
reprendiendo la muerte prematura. ¿Qué es el suicidio? Mire, cada día, mientras usted y yo estamos acá sentados, ¿qué cada día? Cada minuto. Miles de suicidios ocurren en el mundo. Miles. Miles de personas se están suicidando. Pero vea si nosotros no tenemos una vida del Espíritu y no oramos sin cesar. Él está haciendo un trabajo. Y yo estoy sentada ahí por casi 6 horas que estoy recibiendo el trabajo de él. Pero en mi corazón llegó inmediatamente, yo abrí la boca y nombré a la persona y él me dice, 15 minutos atrás acabo de hacerlo. Ahora, ¿qué significa esto? Que no solamente oramos sin cesar, sino cuando nosotros realmente estamos unidos a Cristo, recordemos bien esto, cuando estamos unidos a Cristo somos de un mismo sentir. Eso es lo que habla la Biblia, que el mismo espíritu, un mismo sentir, una misma fe, una misma esperanza. ¿Y qué hacemos? Oramos. ¿Por quién vamos a orar? Por la persona que Dios pone en nuestro corazón para orar. Pero ¿cuántas veces Dios habla en nuestros corazones acerca de la intercesión, del clamor, del buscar verdaderamente que este pueblo, esta ciudad conozca a Cristo? Y nosotros estamos tan ocupados en nuestras propias actividades. Por eso es que ser un discípulo de Cristo cuesta. Y no es que cuesta algo de que tenga que pagar una ofrenda o tenga que hacer un pacto o tenga que sellar una palabra. No, cuesta a cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? El negarnos cada día. Y eso ahí es duro. ¿Sabes por qué es duro? Porque cosa tremenda es para nosotros los seres humanos. Es doblegar. Es humillarnos. Es ser humildes por las mismas fallas del carácter. Por eso es que en este capítulo que nosotros ayer hablábamos acerca de esas crónicas, dice en el verso 5, y nosotros no nos anunciamos nosotros mismos, al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Cristo. O sea, cuando el apóstol Pablo hace énfasis en cuanto al anuncio de cuál es el anuncio que ellos dan, dice, nosotros no nos estamos anunciando a nosotros mismos. Nosotros estamos anunciando ¿a quién? A Cristo. Ahora, ¿cuántos de nosotros, comprendiendo esta verdad de que a quien nosotros anunciamos es a Cristo, obviamos que cada vez que hablamos, Cristo tiene que ser el centro de nuestra conversación? Mire, en una sociedad tan pútrida como la que tenemos, que mostrarte como cristiano es como que estar fuera de la moda, donde se normaliza la maldad, donde se normaliza la mentira, donde se normaliza como que ser cristianos más bien sin convicciones fuertes. Hay gente que es capaz, inclusive, cuando tú hablas la palabra, ay, tú siempre hablas de la palabra, tú siempre hablas de Dios. ¿Por qué tienen que meter a Dios en todo? ¿Y cómo saco yo a Dios de mi vida? Si Él fue el que nos rescató. Honestamente, ¿cómo sacamos nosotros a Dios de nuestras vidas? Ahí es donde está el problema. Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas. Cuando nosotros nuestras conversaciones más constantes son acerca de otros y no de Cristo. El Cristo que tiene que ser anunciado. Anunciado primero con nuestras vidas, porque nosotros podemos llegar a ser la Biblia que las personas lleguen a leer un día. La única Biblia que las personas lleguen a leer un día podemos ser nosotros mismos, nuestras vidas. Y después sí, la van a estudiar. Porque por eso es que dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas, pero no en vestimentas, sino en comportamiento. Porque ahí es donde verdaderamente se manifiesta al Hijo de Dios, a la hija de Dios. No en lo que dice, sino en lo que hace. Por eso es que el apóstol Pablo lo tenía bien claro cuando dice en el verso 6, cuando Dios creó al mundo dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad, y cuando nos permitió entender la buena noticia también iluminó nuestro entendimiento
para que por medio de Cristo conociésemos su grandeza. O sea, es la grandeza del amor de Dios. Es la plenitud de Cristo en nosotros, porque es el que viene a iluminarlo absolutamente todo. O sea, que donde hay tinieblas, ahí llega la luz. Por eso es que cuando dice la palabra que donde está la luz, las tinieblas se disipan. ¿Dónde están esas tinieblas? No es en nuestra mente. Mire, ¿cuántas veces nosotros podemos inclusive pasar un domingo escuchando una enseñanza e inmediatamente esa enseñanza se queda allí como que encapsulada? ¿En qué? En el tiempo, no, se queda encapsulada en un argumento. Oye, yo pienso que no es así. ¿Por qué? Porque la mente entenebrecida no permite que su entendimiento sea renovado. ¿Y qué es lo primero que hace una mente entenebrecida? Hace lo que no le conviene. Cuando yo escucho decir un cristiano, no, esta persona, ellos dicen lo que les conviene. Por ejemplo, cuando usted llega y dice algo acerca de alguien que está creando juicio sobre alguien y tú dices, si estás unido a Cristo realmente, tú amas a tu hermano. Entonces, no, dicen lo que les conviene. ¿Acaso nos conviene a nosotros decir lo contrario? No, porque al contrario de que hacer lo que nos conviene, dice la Biblia, que la mente de ellos se entenebreció de tal modo que Dios mismo los entregó a sus propias pasiones para que hicieran lo que no les convenía, no lo que les convenía, lo que no les convenía. Ahora, ¿qué no les convenía a ellos? ¿O qué no nos conviene a nosotros? ¿Qué dice la Biblia acerca del amor? Por ejemplo, cuando somos tan ligeros para nosotros emitir juicio inmediatamente contra las personas. Mire, los que antes tomaban, cada vez que ve una persona ebria, el primer juicio que emite, mira esos borrachos ahí. Pero tú lo hacías, porque tu mente estaba entenebrecida. Ahora que no lo hagas, no nos da tampoco a nosotros el Señor la vara del juez para emitir un juicio. Al contrario, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que el mundo conocerá que somos, ¿qué? Sus discípulos. ¿En qué? En que nos amamos los unos a los otros. Pero eso no es solamente con el pueblo cristiano. Eso es para todos. ¿Qué es lo que hace que este mundo realmente tenga un poco de paz? El amor. ¿Qué es lo que hace que en tu hogar se manifieste la paz? El amor. ¿Qué es lo que hace que en nuestro propio interior se manifieste la paz? El amor. Porque cuanto más me amo, ¿qué es lo que voy a hacer? Más me cuido. Quien se ama, se cuida. Y esto no es ni estoicismo, ni humanismo. No, es que primero yo, segundo yo y tercero yo. No, esto es ¿qué? Mayordomía, que es diferente. Por eso es que dice el apóstol Pablo que ninguno de nosotros tenga un concepto más alto del que realmente tenemos. Que no nos creamos superior a nadie, sino que más bien nos sintamos ¿qué? No es que nos sintamos menospreciados por debajo de la gente, no, sino que nos humillemos. Se está hablando de ¿qué? De una posición de siervo. ¿Qué es lo que hace un siervo? Sirve como ejemplo. Eso es lo que hace un siervo. Y cada vez que nosotros nos encontramos compartiendo con la gente o conversando con la gente, nosotros podamos reconocer que así como ese tesoro, ese gran tesoro, reposa sobre estas vasijas frágiles de barro, también puede reposar sobre ellos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque si estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si hoy nosotros nos hacemos un examen, ¿a cuántas personas le predicamos hoy? ¿Cumplimos hoy verdaderamente la gran comisión? ¿Dimos buenas noticias de salvación o nos sentamos y nos dedicamos más bien a destruir a la gente? Porque a nosotros nos mandaron fue a dar ¿qué? Buenas nuevas. ¿De qué? De salvación. ¿Para quién? Para el que cree. Y cuando usted se sienta a hablar con alguien, por muy duro que tenga el corazón, por muy herido que se encuentre, él te va a decir que él cree en Dios. A menos que sea un ateo, que lo hay. Pero ese no lo va a convencer usted con las palabras. Ese se va a convencer por los hechos. Amén. Sigue diciendo acá. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una
frágil vasija de barro. Así que cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. ¿Somos qué? Frágiles. Ahora, esa fragilidad solamente se muestra a través de la humildad. ¿Qué es lo que ocurre con muchísimos de nosotros? Por ese estatus que hablaba acerca de los ungidos, que no tienen carácter, pero son ungidos, se muestran siempre como demasiado fuertes, demasiado firmes, que no son frágiles. Mire, eso lo viví yo. De hecho, eso me causó muchísimo más daño del que ya tenía. Porque al mostrarme como una persona muy fuerte, como una persona impenetrable, como una persona intocable, eso me llevó a mí ¿a qué? A estar más sola que la una. Sola. Desde el punto de vista de que ni para una oración, ni para una intercesión, ni para una visita, porque es casi como que si ella no necesita que nadie la ayude, nadie la visite, más bien vamos a buscarla a ella. Y eso me llevó a pasar de las 24 horas del día al menos 17 horas ocupada con la gente. Hasta el punto que terminé haciendo cosas creyendo que eran para Dios, porque no eran malas, no había malas intenciones. Lo que no había era una buena disposición del corazón para realmente procesar lo que era el carácter, sino solamente el llamado. Por eso Crónicas del Llamado, yo les decía ayer un domingo, voy a compartir con la gente todo lo bueno que he vivido con Dios. Pero dentro de esas Crónicas del Llamado, noches enteras atormentada por espíritus de locura, noches enteras atormentada por pensamientos intrusivos, destructivos, por paranoia, por depresión, por una insatisfacción tan horrible, por deseo de morirme casi que todos los días, producto de esa falta de comprensión que era frágil. Incluso este mes que me tuvieron que hospitalizar por mi fragilidad, llegó una mujer allí y le dice al pastor, esa es su hija, no, esa es mi esposa. Y entonces ella llega, no, esa se va a poner buena rápida, esa es una guerrera. Y yo en mi cabeza dije, soy una guerrera, pero estoy caída hoy. No estoy destruida, pero sí estoy caída. Necesito atención. Pero me costó más del tiempo que debe haberme costado. Por lo mismo. Porque lo que buscamos siempre es como que esa aceptación de la gente o esa aprobación de la gente. Pero Dios no aprueba eso. Porque Dios quiere que lo que se muestra en nosotros realmente sea el poder de Él y no el de nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, eso nos lleva a nosotros ¿a qué? A siempre examinarnos. Por eso cuando Jesús dice, examínense ustedes. Él nunca dijo, busquen la vida del otro. No, examínense ustedes. Examínense. Mire, yo escuchaba un jovencito esta semana, muchachito, yo creo que no llega a 16 años, pero un muchacho lleno de Dios. Algo tan hermoso, de verdad, tan sencillo, tan frágil y todo lo demás, pero tan lleno de Dios que solamente verle mover las manos, tú dices, wow, hay vida de Dios en ese corazón. Porque es que no se trata de la edad que tengamos tampoco, porque a veces tenemos la tendencia, no es que son maduros espiritualmente porque son gente mayor. No, yo conozco gente mayor que nunca en su vida madura espiritualmente. Tercos, amargados, insensatos, chismosos, criticones, blasfemos, escuchan una enseñanza un domingo acerca de la crítica y igualito siguen criticando, o sea, no aprenden. Ayer vino una muchacha que fue la que me hizo la uña, yo me fui para ganármela a ella. Por un momento uno tiene que moverse, solamente para ganarte una persona. Pues a veces nos relacionamos nada más entre nosotros mismos. Pues son los momentos que se nos permiten 3, 4 horas sentados en un lugar. No voy a cambiar de peluquero, pero bueno, de repente algún día me toca ir a sentarme a hacerme algo con alguien para ganarnos esas personas para Cristo. Y me decía algo tan bonito y a veces ni pareciera y uno dice, oye, esas cosas yo no las había visto. Y me decía, me encanta Jorgito. Oye, es un chamo que sabe escuchar,
que provoca hablar con él, que esto y aquello. Yo veo a Cristo, me dijo. Qué lindo. Y yo creo que eso tiene que pasar con nuestras vidas. Que la gente ve nuestra fragilidad, pero es porque ve a Cristo en nosotros. Por eso es que cuando dice allí que lo que se muestra en nosotros sea Cristo, la gente no vea nuestra superioridad. Porque tenemos una tendencia a ver que la inteligencia ajena, sí, pero es la sabiduría lo que se tiene que mostrar. A mí me encanta escuchar gente sabia, de verdad. Ese niño yo creo que no tenía 16 años, niño sabio, niño con una revelación, con un uso de sus redes, con una sabiduría, con unas ganas verdaderamente de mostrar al Señor en su acción. Esa es la necesidad que tiene este ministerio también de formar jóvenes con ese carácter. ¿Por qué? Porque son formados a través de una célula de crecimiento. Porque son desafiados a través de venir un domingo cuando ellos no quieren venir. El jueves yo me conseguí los muchachos que tenían tiempo que no venían, que solamente iban a la célula y al servicio juvenil. Y me los consigo. ¿Qué pasó con ustedes que no los he visto más los domingos? Púnchale, pastora, que el sueño, que tal, no, señor, ustedes venían antes, ustedes vuelven otra vez. Y no solamente vinieron los 3, trajeron 2 más. Es más, le dice, lleva un amigo. Y la pastora también los tiene, que traigan amigos. Y había uno que se parecía mucho a Danielito. Yo pensé que era Danielito de repente. Se llama Daniel, imagínate. Entonces, esa es la fragilidad que nosotros somos. Cuando nos mostramos duros, ¿qué hacemos? Miren, no, somos tan insensibles que decimos, no, y era una frase que yo utilizaba, no es que yo no me puedo mostrar tan débil, porque ¿cómo yo fortalezco al débil? ¿Y soy yo la que fortalece al hombre? No, es el Espíritu Santo. Entonces yo no lloraba. Ahorita lloro. La persona llora, porque es que eso es lo que dice la Biblia, llora con los que lloran, ríe con los que ríen. Esa tiene que ser la posición de un discípulo de Dios o de Cristo Jesús. Amén. Y sigue diciendo que aquí es donde está la palabra que el Señor ministraba a nuestro corazón ayer. Por eso, o sea, como ya sabemos que somos vasijas frágiles, que lo que se muestra en nosotros es el poder de Dios, no somos nosotros, entonces aquí dice él, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. ¿Cuántos se desaniman en la primera dificultad? Mire, yo he conocido gente de verdad que ha estado antes de ir a predicar y recibe una llamada que sus hijos murieron en un accidente. ¿Y sabe qué hacen? Salen a predicar. Y después de predicar, se van a atender el asunto. Y a veces dice, oye, qué insensible, qué inhumano que esto. Está derribado, sí, pero no está destruido. Se desaniman, claro, nos desaniman las aflicciones. De hecho, la dosis diaria de ayer era tremenda, hermosísima. Estaba tan relacionada al tema nuestro, porque de esto se trata. A nosotros nos van a pasar cosas. Pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar de congregar porque tenemos un problemita? ¿Vamos a dejar de ir a un discipulado porque no pudimos pagar inclusive la deuda que teníamos y entonces ahora tenemos la cabeza grande que no hayamos qué hacer con los acreedores? ¿O tuvimos un problema matrimonial y no vamos a la iglesia ahora porque estamos molestos? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? No. Al contrario. Mire, si la gente lograra realmente comprender que mientras más yo busco en el Señor respuesta, más tengo salida. Pero ¿y cuánta gente tiene un problema? No, yo mejor no. A mí me gusta mucho la frase que me dio mi esposo, aunque en el momento no me agradó. Yo voy a buscar a Dios contigo o sin ti. Punto. y ese es un episodio que yo lo cuento en chiste y soy malísima echando chistes. Pero eso no fue nada agradable. Que usted lo dejen botado, que usted se cree que usted es la mujer bonita y todo lo demás, y usted el tipo llegue y te suelte a ti en la carretera. Sin importarle si tú caminas o no caminas, si llegaste o si fue que cuando te lanzaste del carro te aporreaste. No, pero había una determinación que fue la que después me desafió. Porque incluso me pude haber regresado ese día a la casa y haber dicho no vuelvo más a la iglesia. Porque ellas son un poco hipócritas.
el primer hipócrita es el marido mío que me dejó botada aquí. No, era una posición que él tenía que asumir ese día, porque si no la asume, mira, el grado de influencia que podemos ejercer nosotros las mujeres sobre nuestros maridos es tan tremenda que terminaba más bien apartándolo yo al del Señor. Entonces, por eso es que cada vez que nosotros entendemos que pasamos por diferentes o por muchas dificultades y no nos desanimamos, tenemos recompensa de parte de Dios. ¿Usted cree que Dios se queda con algo de lo que nosotros realmente hayamos hecho? De hecho, la Biblia lo enseña, que nada de lo que nosotros hayamos dejado en esta tierra nos vamos a quedar sin recompensa. Y dice, en esta tierra y en la vida venidera. Entonces, dice, la gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. ¿Quién no nos abandona? Nos hacen caer, pero no nos destruyen. Nos caemos en algunas oportunidades. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte, pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Y así, mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida. El apóstol Pablo no está hablando de la muerte física. O sea, mientras más se niega, mientras más la vida de Cristo se muestra en ellos, más ellos van cobrando vida. ¿Cuál vida? La vida de Cristo también. ¿Por qué? Porque son el modelo. Mira, el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es más, cuando habla también acerca de la gente que está buscando, unos a Apolos, otros a Cefas y otros inclusive a Pablo. Pablo dice, bueno, yo doy gracias a Dios que no lo bautice. Después recuerda que bautizó a 2. Pero dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea que el hombre era un hombre que tenía el carácter de Cristo plasmado en su vida. Nosotros tenemos que llegar a esa medida. Definitivamente. Tenemos que llegar a esa medida. Nosotros tenemos que llegar a la medida de ese varón perfecto. Y no esperando que Cristo venga ese día para ser ese tipo de varón o esa mujer perfecta. Sino en este tiempo. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos vamos alimentando de la palabra. Cuando nosotros realmente, podemos en humildad reconocer, cónchale, si lo que yo estoy haciendo en mi hogar está afectando que ellos se acerquen a Dios, yo tengo que menguar. Porque ¿qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, recibimos una palabra como esta, llegamos a la casa y tenemos un conflicto hasta por una arepa. Mire, una tontería, hasta por una arepa. ¿Qué pasa cuando nosotros no entendemos lo que dice la Biblia? Que la palabra blanda aplaca la ira. No, pero entonces te llega y te consigue con una de las partes que está molesta y llega la otra y también replica. No ha entendido entonces lo que dice la Biblia, o no hemos entendido, mejor dicho, lo que enseña la Biblia. Por eso es que el carácter de Cristo reflejado en nuestra vida requiere de parte nuestra obediencia. Requiere obediencia de parte nuestra. Y no es cualquier obediencia, una obediencia hasta la muerte. Mire, Abraham, cuando dice la Biblia que este hombre fue obediente y fue tan obediente que este hombre estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, el hijo que amaba, porque él tenía a Ismael, pero el Señor le está hablando del hijo de la promesa, no le está hablando del hijo de la esclava. ¿Qué pasa? Dios vio la obediencia de Abraham. Y es lo que Dios quiere ver en nosotros en este tiempo. Obediencia. No sacrificio, de decir nosotros, no, es que yo estoy sacrificándome. ¿Qué sacrificamos nosotros verdaderamente? Si ya Dios lo dio todo. Y nosotros lo único que podemos dar es nuestra ofrenda, nuestra vida en ofrenda al Señor. ¿Y cómo la podemos dar? Negándonos cada día. Y ahí es donde está la inmadurez del cristiano. No es que no es fácil, es difícil, es que la gente me hace molestar, o es que la situación no es lo que hace la gente, es lo que no queremos hacer nosotros. Y es que ejercitarnos en el fruto del Espíritu. Y hay un fruto tan hermoso que es dominio propio. Usted no puede dominar a nadie, pero se puede dominar a sí mismo. Es igual, yo no puedo controlar lo que la gente dice o hace acerca de mí, pero yo sí me puedo controlar lo que yo voy a hacer con lo que hacen. Eso sí lo podemos hacer. Por eso es que yo recuerdo mucho a unos pastores misioneros, el pastor Burger, anciano, y su esposa Ninoska de Burger. Él ya partió a la presencia del Señor, ella todavía está con vida, norteamericanos ambos.
Y nunca me olvido de una palabra que recibí de parte de Dios a través de la boca de esta mujer, estando allá en Montemoría, que fuimos a hacer un encuentro. Ella nos dio una palabra muy parecida a esta, acerca de la fragilidad de nosotros y cómo nosotros de verdad teníamos que caminar en obediencia. Y decía, pasa el día completo contando las veces que fallas, las veces que pecas, de palabras, con los pensamientos, por omisión, por decir mentiras. Y empezó a explicarnos. Y al día siguiente, trata, así decía, trata, lucha en el espíritu por no hacer lo que hiciste el día anterior. Tiene que ver con cambios, tiene que ver con trascendencia, tiene que ver con negación. Si las costumbres que yo tengo, y seamos honestos, nosotros traemos costumbres familiares. Mire, una familia donde se habla mal de la gente, eso es chisme. Los chismosos siempre acusan a los demás de ser chismosos. ¿Usted no se fija en eso? En usted mismo. Ay, que sí le gusta hablar. Usted es el que le gusta hablar. Por eso es que nosotros no vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces, si usted viene de una familia así, si yo vengo de una familia así, que al sentarse a la mesa era despellejar a la hija del vecino, al vecino del camión, al señor que llegó y de la noche a la mañana se levantó. Y comenzaban los comentarios, ese que vende droga, ese que hace esto, ese que hace aquello. Dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Y al día siguiente, observemos lo que estamos haciendo. Y al día siguiente propongamos, dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, a no hacerlo, lo que hicimos el día anterior. Eso es renovación de la mente. Esa es transformación, eso es metanoia. Y eso es un cambio que trasciende. Porque son las acciones transformadoras. Recordemos esto, son las acciones las que transforman. No solamente las intenciones, sino las acciones transformadoras. Y este año, mire, estamos ya en el mes de mayo. Junio está a la puerta. Y ya es la mitad del año. Este año es el año donde vamos a dar frutos. Pero el fruto que se va a mostrar es lo que tenemos. Nadie puede mostrar lo que no es. Un árbol bueno da frutos buenos, pero un árbol malo da frutos malos también. Quiere decir que si es el año de la fructificación, Dios es justo. Dios es un Dios de justicia, se va a mostrar igual. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo sé que he venido sembrando semillas malas? Si yo cambio la semilla, yo me voy a tener que comer la cosecha igual de la semilla que planté. Pero si yo cambio la semilla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el fruto que yo voy a recoger, quizás sea final de año, el otro año, el tiempo que Dios me permita vivir, serán frutos que van a permanecer para siempre. Porque una vez que sembramos buenos frutos o sembramos buenas semillas, los frutos van a permanecer para siempre. Nuestras vidas realmente van a ser transformadas. Y es lo que tenemos que buscar los hijos de Dios. Más que una religión que sea la más aceptable por la sociedad, por la moral, buscar verdaderamente tener nosotros un encuentro con Jesús cada día de nuestras vidas y mostrar el carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo es amable, no es áspero, es un carácter dócil, no es iracundo, es un carácter empático, no rechaza absolutamente a nadie. Mire, cuando yo mencionaba a Osman, hablando acerca de las personas que Dios me permitió vivir, Osman era lo mejor que pudo pasar por mi casa desde el punto de vista de la perspectiva humana, porque la humanidad siempre ve a la gente por lo que tiene. Yo una vez tuve un hombre que él salió a una fiesta y yo escuché cuando él regresó, como a las 3 de la mañana más o menos, yo estaba muy pendiente. Yo, aunque ellos salían, yo no salía. Y yo escuchaba la puerta y me paraba de una vez alterada para ver qué pasaba. Cuando salgo lo consigo en mi nevera. Abrió la nevera y sacó su miembro a orinar en la nevera. Imagínense las condiciones de personas que vivían conmigo. Pero ¿sabes qué yo veía cuando alguien los quería cuestionar y los quería criticar?
deje de hablar del otro, porque usted tiene familia, usted no sabe cómo le salen los suyos. Claro, era de repente mi postura en el momento porque siempre me incliné a los más vulnerables porque yo era muy vulnerable también. Pero de esto se trata también nuestra vida en Cristo. Saber que un día nosotros estuvimos así, peor, pero nunca mejor. Porque el problema está cuando nosotros creemos que estuvimos mejor que otros, porque no hacíamos cosas como eso. No, estábamos perdidos igual que todos. Y el Señor nos encontró. ¿Y nos encontró para qué? Para llevar esperanza y vida eterna a otros. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios siga iluminando nuestro espíritu a través de su Santo Espíritu, trayendo sobre nuestros corazones paz. Necesitamos cada día más esa paz, mis hijos. Mire, nos enfrentamos a fieras. Nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra nuestros esposos, no es contra nuestros compañeros de trabajo, nunca debe ser contra la familia. Mire, nuestra lucha es contra fieras y tenemos que hacernos conscientes de eso. Y esa lucha no la vamos a vencer ni en el alma, ni con el espíritu viciado, en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Entonces, tengamos intimidad con el Espíritu Santo, hablemos con el Espíritu Santo, invoquemos al Espíritu Santo en diferentes momentos, muchísimas veces en nuestro día, hablemos con Él, seamos sinceros con Él también. Él es amoroso. De eso sí tenemos que tener la plena certeza. El Espíritu Santo es amoroso. Una de las características es que es tierno. El Espíritu Santo es tierno. Entonces, invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Está aquí dentro de nosotros. Nunca olvidemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Mire, este tiempo es para eso, para nosotros comprender esa anchura, esa plenitud de ese amor que Dios siente por nosotros. Y lo siente por los otros también. Dios no tiene enemigos, Dios no tiene predilectos, no tiene hijos favoritos, no tiene ex hijos y sobre todo tiene una creación a la que Él ama muchísimo, que está esperando la manifestación nuestra de los hijos de Dios. Amén.